El problema radicaba en que ha habido mucha mezcla entre los humanos, lo que hoy llamamos humanos, los humanos modernos, y estos grupos anteriores. Se supone que la evolución avanza lentamente, tardando miles de años en transformar una especie. Pero cuando los científicos analizaron el ADN humano antiguo, descubrieron algo sorprendente. Nuestros genes cambiaron demasiado rápido, mucho más rápido de lo que la naturaleza permite. La capacidad cerebral aumentó repentinamente. Los cuerpos se adaptaron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué nos hizo evolucionar tan rápido? ¿Pudo alguien o algo habernos alterado a propósito? Acompáñanos a descubrir el misterio oculto en nuestro ADN. El límite de velocidad de la evolución. La evolución siempre ha seguido una regla sencilla. El cambio se produce lentamente, una generación transmite rasgos a la siguiente y, con el tiempo, las pequeñas diferencias se acumulan. El pico se alarga ligeramente. Una extremidad se fortalece. El pelaje cambia de color para mimetizarse con el nuevo entorno. Estos cambios tardan miles de años, a veces decenas de miles, a veces mucho más. Así funciona la naturaleza, y así ha funcionado siempre. El proceso comienza con la mutación, un error aleatorio que ocurre cuando el ADN se copia durante la reproducción. La mayoría de las mutaciones no tienen ningún efecto. Algunas causan daño y un número muy reducido proporciona una ventaja. Si esa ventaja ayuda a un organismo a sobrevivir y reproducirse, la mutación se propaga. Después de muchas generaciones, se vuelve común. Y después de muchas más, se vuelve normal. Esta es la selección natural, gradual y predecible, la base de todo lo que los científicos comprenden sobre la historia de la vida en la Tierra. Los científicos pueden medir la velocidad de la evolución estudiando las tasas de mutación en las especies vivas, comparando el ADN entre generaciones y examinando fósiles para calcular cuánto tiempo tardan en surgir los cambios físicos. Las cifras son consistentes, lo que demuestra que los cambios importantes en la estructura corporal, el tamaño del cerebro o los sistemas metabólicos requieren enormes periodos de tiempo. Un nuevo rasgo no surge de la nada, sino que se desarrolla lentamente, poco a poco, a lo largo de incontables generaciones. La evolución humana debería seguir el mismo patrón. Los primeros homínidos caminaban erguidos hace millones de años. Sus cerebros se expandieron con el tiempo. Las herramientas se volvieron más complejas. El lenguaje se desarrolló y el fuego se controló. Cada hito requirió vastos periodos de tiempo para manifestarse. Desde Oralopithecus hasta Homo habilis, pasando por Homo erectus y Homo sapiens, los cambios son visibles en el registro fósil, graduales y lógicos, ajustándose perfectamente al modelo. Pero algo extraño aparece cuando los científicos examinan detenidamente el ADN de los humanos modernos. La cronología no siempre coincide, y ciertos cambios se manifiestan con demasiada rapidez. Rasgos que deberían tardar decenas de miles de años en desarrollarse, aparecen en una fracción de ese tiempo, con secciones enteras del genoma que se modifican de maneras que no se alinean con el lento y constante ritmo de la selección natural. No se trata solo de un gen o un rasgo, sino de múltiples sistemas que cambian a la vez. La función cerebral, la respuesta inmunitaria, el metabolismo, la capacidad lingüística, todo se transforma más rápido de lo que predice el modelo. Este no es un problema menor, sino una contradicción fundamental. La evolución tiene un límite de velocidad, y la evidencia genética sugiere que ese límite se superó. La pregunta no es si estos cambios ocurrieron porque el ADN lo demuestra, sino cómo. ¿Qué pudo causar que la evolución se acelerara tan drásticamente? ¿Y qué fuerza podría remodelar el genoma humano en un lapso de tiempo que, en teoría,
no debería ser posible. Existen explicaciones tradicionales, como las presiones ambientales, los cambios climáticos y la competencia con otras especies. Estos factores pueden impulsar el cambio, pero aún así requieren tiempo y siguen ciertas reglas. Lo que revela el ADN es algo diferente, un cambio que ocurre más rápido de lo que permiten las reglas establecidas, patrones que parecen deliberados en lugar de aleatorios y una transformación biológica que no se ajusta al modelo estándar. Aquí es donde comienza el misterio, no con ruinas antiguas ni leyendas olvidadas, sino con el código escrito dentro de cada célula humana. El código que revela que algo le sucedió a nuestra especie. Algo que se movió más rápido de lo que la evolución debería. Algo que dejó huella y que los científicos apenas ahora comienzan a comprender. Y algo que plantea una pregunta que nadie quiere formular en voz alta. Si la evolución tiene un límite de velocidad y los humanos lo sobrepasaron, ¿qué fue lo que realmente nos cambió? La lectura del genoma antiguo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el pasado permaneció oculto en huesos y piedras. Los arqueólogos podían estudiar cráneos, medir estructuras mandibulares y examinar marcas de herramientas, pero nunca pudieron ver qué era lo que realmente diferenciaba a los humanos antiguos de los modernos. El código genético, el plano real de la vida, permaneció oculto dentro de restos fosilizados durante miles de años. Luego, a finales del siglo XX, los científicos descubrieron que podían leerlo. El avance provino de comprender que el ADN no siempre desaparece cuando un organismo muere. En las condiciones adecuadas, los fragmentos pueden sobrevivir en huesos, dientes e incluso en la tierra. Los ambientes fríos y secos conservan mejor el material genético, razón por la cual algunos de los descubrimientos más importantes provienen de cuevas en Europa y Siberia. Cuando los científicos extraen ADN antiguo, trabajan con fragmentos diminutos y dañados, a menudo degradados por el tiempo y la contaminación. Es un trabajo minucioso que requiere extrema precisión y tecnología avanzada. Los primeros intentos de análisis de ADN antiguo fueron limitados y a menudo poco fiables. La primera secuenciación del genoma neandertal, completada a principios de la década de 2000, requirió años de esfuerzo y solo produjo resultados parciales. Pero la tecnología mejoró rápidamente y, para la década de 2010, los investigadores podían secuenciar genomas completos a partir de muestras de decenas de miles de años de antigüedad. Lo que antes parecía imposible se convirtió en rutina, y la avalancha de datos que siguió cambió todo lo que los científicos creían saber sobre la historia humana. El proceso en sí es extraordinario. Un solo fragmento de diente o hueso se limpia y se muele hasta convertirlo en polvo. Luego se trata con productos químicos para extraer cualquier resto de ADN. El material genético se copia millones de veces mediante una técnica llamada reacción en cadena de la polimerasa, amplificando incluso los rastros más pequeños. Sofisticados algoritmos informáticos unen los fragmentos, comparándolos con el ADN humano moderno y rellenando los huecos cuando es posible. El resultado es una instantánea genética de alguien que vivió y murió mucho antes de la historia escrita. Lo que hizo revolucionaria esta tecnología no fue solo la capacidad de leer ADN antiguo, sino la capacidad de compararlo directamente con genomas modernos. Los científicos ahora podían ver con exactitud qué genes habían cambiado cuando ocurrieron esos cambios y cómo se propagaron entre las poblaciones. Podían rastrear las migraciones, identificar el mestizaje entre diferentes especies humanas y determinar los momentos en que el genoma humano experimentó cambios significativos. Por primera vez, la evolución no era una teoría basada en fósiles y conjeturas,
sino un registro detallado escrito en código genético. Los descubrimientos se produjeron rápidamente. Los investigadores descubrieron que los humanos modernos se cruzaron con los neandertales, dejando rastros de ADN neandertal en personas de ascendencia europea y asiática. Descubrieron a los denisones, de los que nunca se ha encontrado un esqueleto completo. Rastrearon cómo los primeros humanos se adaptaron a nuevos entornos, desarrollando una piel más clara en climas del norte, resistencia a las grandes altitudes en el Tíbet y tolerancia a las sociedades ganaderas y ganaderas. Cada estudio reveló más sobre cómo los humanos evolucionaron y se extendieron por el planeta. Pero la misma tecnología que respondía a viejas preguntas también planteaba otras nuevas. Cuanto más secuenciaban los científicos genomas antiguos, más patrones observaban que no se ajustaban a las expectativas. Cambios que deberían haber tardado decenas de miles de años aparecieron en tan solo unos pocos miles. Se han identificado genes relacionados con el desarrollo cerebral, cambios repentinos sin una causa ambiental clara. Parecía que secciones enteras de ADN habían sido intercambiadas y reemplazadas, en lugar de haber sido alteradas gradualmente por mutación y selección. Los datos eran claros, consistentes y profundamente desconcertantes. Esta es la base del misterio. No se trata de especulaciones ni leyendas antiguas, sino de pruebas irrefutables extraídas de huesos y analizadas en laboratorios de todo el mundo. La tecnología existe, los datos son reales, y la cronología que revelan no coincide con la historia que supuestamente narra la evolución. Algo le sucedió al genoma humano, algo rápido y profundo, y la única forma en que los científicos lo saben es porque ahora pueden leer el registro genético que quedó. Capítulo 3. Cambios genéticos que aparecen de la nada. Cuando los científicos comenzaron a comparar el ADN humano antiguo y moderno, esperaban encontrar cambios graduales. Pequeñas mutaciones que se acumulaban con el tiempo, rasgos que se propagaban lentamente a través de las poblaciones, la marcha constante de la evolución haciendo lo que siempre hace. En cambio, encontraron saltos, cambios repentinos que aparecieron sin las transiciones esperadas entre ellos. Genes que se veían de una manera en muestras antiguas se veían completamente diferentes solo unos pocos miles de años después, sin un camino claro de uno a otro. Uno de los ejemplos más llamativos involucra genes relacionados con el desarrollo del cerebro. El cerebro humano es lo que nos separa de todas las demás especies, más grande y complejo de lo que debería ser para un primate de nuestro tamaño. Los científicos han identificado genes específicos que controlan el crecimiento del cerebro, las conexiones neuronales y la función cognitiva. Al examinar estos genes en ADN antiguo, descubrieron que los cambios se producían mucho más rápido de lo que la selección natural debería permitir. Variantes vinculadas al procesamiento del lenguaje, el pensamiento abstracto y la formación de la memoria aparecieron repentinamente en el registro genético, como si alguien hubiera accionado un interruptor. No se trataba de ajustes menores, sino de una reorganización fundamental del funcionamiento del cerebro. Los genes no mostraron la acumulación gradual de mutaciones típica del cambio evolutivo. En cambio, mostraron cambios abruptos, con nuevas versiones que aparecieron en las poblaciones en un lapso de tiempo que se mide en miles de años, en lugar de decenas de miles. Para ponerlo en perspectiva, se necesitan aproximadamente 100 años para que una sola mutación beneficiosa se generalice en una población humana en condiciones normales. Sin embargo, múltiples genes relacionados con el cerebro cambiaron simultáneamente en una fracción de ese tiempo. El sistema inmunitario cuenta una historia similar. Los humanos portamos genes que determinan cómo el cuerpo reconoce y combate las enfermedades,
un factor crítico para la supervivencia. El ADN antiguo revela que ciertos genes inmunitarios sufrieron una rápida reestructuración, con secciones enteras reemplazadas o modificadas de maneras que no se asemejan a los patrones de mutación típicos. Algunos de estos cambios coinciden con brotes de enfermedades conocidos, lo que sugiere una adaptación a nuevas amenazas, pero otros no tienen un desencadenante ambiental claro y aparecen en poblaciones que no enfrentaban desafíos de salud inusuales. El metabolismo es otra área donde el registro genético muestra una aceleración inexplicable. Los genes que controlan cómo el cuerpo procesa los alimentos, almacena grasa y regula la energía cambiaron rápidamente en ciertas poblaciones. La capacidad de digerir la lactosa en la edad adulta, por ejemplo, surgió en las poblaciones europeas hace aproximadamente 7.000 años, mucho más rápido de lo que predicen los modelos evolutivos estándar. Si bien este cambio a menudo se atribuye a la adopción de la ganadería lechera, la velocidad a la que se propagó sigue siendo difícil de explicar solo mediante la selección natural. Lo que hace que estos cambios sean aún más desconcertantes es su precisión. La evolución funciona mediante mutación aleatoria, un proceso desordenado que produce muchos fracasos por cada éxito. Los científicos esperan ver variación genética, callejones sin salida y rastros residuales de adaptaciones fallidas, pero en muchos casos los cambios en el ADN humano parecen limpios, como si se hubieran seleccionado y alterado genes específicos sin el habitual método de ensayo y error. La ausencia de transiciones, la falta de formas intermedias y los cambios simultáneos en múltiples sistemas apuntan a algo inusual. Los investigadores han buscado explicaciones dentro de la teoría evolutiva convencional. Los cuellos de botella poblacionales, donde un pequeño grupo sobrevive a una catástrofe y transmite una diversidad genética limitada, pueden crear la apariencia de un cambio repentino. Los barridos selectivos en los que una mutación beneficiosa se propaga rápidamente debido a una intensa presión ambiental también pueden acelerar la evolución. Sin embargo, estos mecanismos tienen limitaciones y no explican completamente el patrón observado en el ADN humano. Los cambios son demasiado rápidos, demasiado coordinados y demasiado generalizados. Es aquí donde los datos resultan problemáticos. La evidencia genética no sugiere que la evolución haya fracasado, sino que algo la impulsó más allá de sus límites normales. El genoma humano lleva las marcas de una rápida alteración a gran escala. Y cuanto más lo estudian los científicos, más difícil resulta explicarlo únicamente mediante procesos naturales. La paradoja neandertal. Los neandertales no eran los brutales cavernícolas de la imaginación popular. Eran cazadores sofisticados, hábiles fabricantes de herramientas y supervivientes exitosos que prosperaron en Europa y Asia durante cientos de miles de años. Cuando los humanos modernos emigraron de África hace aproximadamente 60 años, se encontraron con los neandertales y se cruzaron con ellos. La evidencia genética es innegable. La mayoría de las personas de ascendencia europea y asiática portan entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. A primera vista parece una historia sencilla de dos especies que se encuentran y se mezclan. Pero los detalles revelan algo mucho más extraño. Cuando los científicos examinaron qué genes neandertales sobrevivieron en los humanos modernos, encontraron un patrón que desafía la hibridación aleatoria. Ciertos rasgos se conservaron, otros se eliminaron sistemáticamente, y la distribución dista mucho de ser accidental. Los genes neandertales relacionados con la piel y el cabello, útiles para la adaptación a los climas fríos del norte, siguen siendo comunes en las poblaciones europeas.
Los genes que afectan la función inmunitaria, en particular los que ayudan a combatir patógenos desconocidos, también persistieron y se propagaron. Esto tiene sentido desde una perspectiva evolutiva. Rasgos beneficiosos que ayudaron a los humanos modernos a sobrevivir en nuevos entornos. Pero otros genes neandertales desaparecieron casi por completo, y la velocidad de su desaparición plantea interrogantes. Los genes que afectaban el desarrollo cerebral y la cognición, a pesar de estar presentes en los primeros híbridos neandertales, fueron eliminados de la población en un tiempo relativamente corto. Los estudios muestran que las regiones del genoma vinculadas a la función neuronal carecen casi por completo de ascendencia neandertal, aunque esas mismas regiones deberían haberse transmitido mediante la reproducción normal. Algo actuó activamente en contra de la supervivencia de los rasgos cognitivos neandertales en el genoma humano moderno. El mismo patrón selectivo aparece en genes relacionados con la fertilidad y la reproducción. Las variantes neandertales que afectan la función testicular y la producción de esperma están significativamente subrepresentadas en los humanos modernos, lo que sugiere que causaron problemas reproductivos en los híbridos. Esto podría explicar por qué se perdió parte del ADN neandertal a medida que la selección natural eliminó rasgos que reducían la fertilidad. Sin embargo, la precisión y la velocidad de este filtrado, combinadas con la retención de otros rasgos, crean un panorama más complejo que la simple incompatibilidad híbrida. Lo que hace que esta paradoja sea aún más intrigante es la variación geográfica. El ADN neandertal no está distribuido uniformemente entre las poblaciones humanas modernas. Las personas de ascendencia africana casi no lo portan, lo cual tiene sentido ya que los neandertales vivieron principalmente en Europa y Asia. Pero entre las poblaciones no africanas, la cantidad y el tipo de ascendencia neandertal varían de maneras que sugieren una retención selectiva en lugar de una herencia aleatoria. Ciertas poblaciones conservaron más genes relacionados con el sistema inmunitario. Otras conservan diferentes variantes metabólicas y la distribución sigue patrones que parecen intencionales. Los investigadores también han encontrado evidencia de que algunos genes neandertales fueron reintroducidos en poblaciones múltiples veces, como si rasgos específicos fueran seleccionados y reinsertados. Esto va más allá del mestizaje normal, donde la mezcla genética ocurre una sola vez y los genes sobreviven o desaparecen a lo largo de las generaciones. El patrón sugiere una selección activa, con la preservación y propagación de ciertos rasgos neandertales, mientras que otros fueron excluidos. Los mecanismos que explican cómo pudo ocurrir esto de forma natural siguen sin estar claros. La cronología añade otra capa de misterio. El filtrado del ADN neandertal de los genomas humanos modernos se produjo con relativa rapidez, entre 10.000 y 20.000 años después del inicio del mestizaje. Para la evolución, este es un periodo extremadamente corto, especialmente para cambios que afectan a tantos genes diferentes en múltiples sistemas. La selección natural puede eliminar rasgos perjudiciales con el tiempo, pero la eliminación coordinada de variantes genéticas específicas, a la vez que se preservan otras, requiere un nivel de presión selectiva que los científicos tienen dificultades para explicar. Esta es la paradoja neandertal. Los humanos modernos portan el legado genético del mestizaje, pero ese legado ha sido cuidadosamente editado. Se conservaron los rasgos útiles, se eliminaron los problemáticos, y el proceso se produjo de forma más rápida y precisa de lo que predice la evolución aleatoria. La cuestión no es si se produjo este filtrado, porque la evidencia de ADN demuestra que sí, sino cómo y por qué ocurrió con tanta precisión aparente. Explicaciones que resultan insuficientes.
La ciencia convencional nunca ha carecido de explicaciones para el rápido cambio evolutivo. Ante los desconcertantes patrones del ADN humano, los investigadores recurren a teorías establecidas y mecanismos que han impulsado la adaptación a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. La presión ambiental, los cambios climáticos, la competencia por los recursos y los desafíos de la supervivencia han moldeado a las especies durante millones de años. La pregunta es si estas fuerzas pueden explicar la velocidad y la precisión de los cambios observados en el genoma humano. El cambio climático se cita a menudo como un importante motor de la evolución humana. El planeta ha experimentado drásticas fluctuaciones de temperatura en los últimos 100.000 años, con edades de hielo alternadas con periodos más cálidos. Estos cambios obligaron a las poblaciones humanas a adaptarse o perecer, creando una intensa presión selectiva. Sobrevivieron los grupos que pudieron tolerar el frío, encontrar alimento en condiciones de escasez o migrar a nuevos territorios, mientras que otros no. Con el tiempo, esta presión pudo favorecer ciertos rasgos genéticos, propagándolos entre las poblaciones. La teoría explica algunos cambios. Por ejemplo, la piel más clara en las poblaciones del norte se explica por la menor exposición a la luz solar y la necesidad de producir vitamina D de manera más eficiente. Los rasgos adaptados al frío, como los cambios en la distribución de la grasa corporal y la tasa metabólica, concuerdan con la supervivencia en la Europa de la Edad de Hielo. Los genes relacionados con la adaptación a la altitud en las poblaciones tibetanas responden claramente a las condiciones ambientales. Estos son ejemplos clásicos de selección natural en acción, y la evidencia genética los respalda. Sin embargo, el clima y el medio ambiente no lo explican todo. Los cambios en los genes del desarrollo cerebral, la reestructuración de los sistemas inmunitarios y la rápida propagación de rasgos cognitivos no se correlacionan directamente con los cambios ambientales. No existe un evento climático claro que pueda provocar cambios simultáneos en tantos sistemas biológicos diferentes. Más importante aún, la cronología no coincide. La adaptación ambiental se produce a lo largo de decenas de miles de años, no en los periodos de tiempo reducidos que se observan en el registro genético. Incluso un cambio climático drástico requiere tiempo para que las mutaciones surjan, se propaguen y se fijen en una población. La presión de supervivencia derivada de las enfermedades ofrece otra explicación. Cuando las poblaciones se enfrentan a nuevos patógenos, aquellos con genes resistentes sobreviven y se reproducen, transmitiendo la inmunidad a la siguiente generación. Este mecanismo ha moldeado significativamente la evolución humana, con evidencia de plagas y epidemias pasadas registradas en el genoma. La peste negra en la Europa medieval, por ejemplo, dejó marcadores genéticos en los descendientes de los supervivientes. Pero, de nuevo, esto explica cambios aislados, no las transformaciones coordinadas en múltiples sistemas que caracterizan la historia genética humana. La competencia con otras especies humanas también se ha propuesto como un factor determinante. Cuando los humanos modernos se encontraron con los neandertales y los denisovanos, compitieron por los mismos recursos. Los grupos con ventajas cognitivas, mejores herramientas o una organización social superior habrían prosperado, mientras que otros declinaron. Esto podría, en teoría, acelerar la selección de rasgos como la inteligencia, el lenguaje y la cooperación. Sin embargo, la competencia por sí sola no explica la precisión de los cambios genéticos ni la retención selectiva de genes neandertales específicos, mientras que otros fueron eliminados. Los cuellos de botella poblacionales, eventos en los que un pequeño grupo sobrevive a una catástrofe y se reproduce, pueden crear la apariencia de un cambio genético rápido.
Cuando una población se reduce drásticamente, la diversidad genética disminuye y ciertos rasgos se vuelven más comunes simplemente porque menos individuos portan variantes diferentes. Este fenómeno, conocido como deriva genética, puede alterar rápidamente la composición genética de una población. Sin embargo, los cuellos de botella también reducen la diversidad general y generan problemas de endogamia, ninguno de los cuales explica completamente los patrones del ADN humano. La realidad más incómoda es que estas explicaciones funcionan individualmente, pero fallan en conjunto. Cada mecanismo puede dar cuenta de rasgos específicos o cambios aislados, pero ninguno explica el patrón general de alteraciones rápidas, coordinadas y precisas en todo el genoma humano. La selección natural requiere tiempo. La mutación aleatoria produce resultados desordenados, y la presión ambiental no actúa sobre genes específicos con precisión quirúrgica. Los datos muestran algo que se asemeja menos a una adaptación gradual y más a una modificación intencional. Y ahí es donde la ciencia convencional encuentra sus límites, la posibilidad tácita. Existe una línea en la ciencia moderna que pocos investigadores están dispuestos a cruzar públicamente. Las carreras se construyen sobre evidencia revisada por pares, experimentos reproducibles y teorías que se ajustan a marcos aceptados. Sugerir que la evolución humana fue guiada, acelerada o alterada por algo ajeno a los procesos naturales es un suicidio profesional en la mayoría de los círculos académicos. Sin embargo, en privado, en conversaciones fuera de revistas y congresos, algunos científicos admiten que los datos apuntan a conclusiones que les resultan profundamente incómodas. La resistencia no es del todo infundada. La ciencia ha pasado siglos rebatiendo explicaciones sobrenaturales, insistiendo en que los fenómenos naturales tienen causas naturales. El éxito de este enfoque es innegable, dando lugar a la medicina, la tecnología y una comprensión del universo que habría parecido magia a generaciones anteriores. Abandonar ahora las explicaciones naturalistas, especialmente en algo tan fundamental como los orígenes humanos, se siente como un repliegue a la oscuridad de la superstición y el mito. Pero la evidencia genética no entiende de comodidad profesional ni de precedentes históricos. La posibilidad, rara vez discutida abiertamente, es que el ADN humano fue alterado deliberadamente, no por dioses ni magia, sino por un proceso que se asemeja más a la ingeniería genética que a la selección natural. La precisión de los cambios, las transiciones coordinadas en múltiples sistemas y la cronología comprimida apuntan a una intervención en lugar de una mutación aleatoria. La idea no es que la evolución se detuviera, sino que fue guiada, acelerada o complementada por algo con intención y capacidad. Este concepto no es pura especulación moderna. Culturas antiguas de todo el mundo contaban historias de humanos moldeados, mejorados o modificados por seres del cielo o de lugares lejanos. Los textos sumerios describen a los Anunnaki creando trabajadores mediante la modificación de criaturas existentes. Las escrituras hindúes hablan de ciclos en los que la humanidad se refina y se recrea. Las tradiciones indígenas, desde América hasta África, contienen relatos de ancestros que fueron instruidos, transformados o mejorados por fuerzas externas. La arqueología convencional descarta estas historias como mitología, explicaciones simbólicas de procesos naturales que los pueblos antiguos no podían comprender. Pero, ¿y si esas historias conservaran la memoria de algo real? Las implicaciones éticas de tal posibilidad son abrumadoras. Si los humanos fueron alterados deliberadamente, surgen preguntas sobre la autonomía, el propósito y la identidad. ¿Fuimos modificados para cumplir una función? ¿Para desempeñar un papel en un plan mayor? ¿Nos benefició la intervención o tuvo consecuencias ocultas en nuestra biología?
La idea desafía no solo la ortodoxia científica, sino también supuestos fundamentales sobre lo que significa ser humano. Sugiere que no somos producto del azar y la supervivencia, sino el resultado de un diseño deliberado, lo que plantea preguntas incómodas sobre quiénes somos y por qué existimos. La investigación sobre estas cuestiones enfrenta obstáculos significativos. Las agencias de financiación se muestran reacias a apoyar trabajos que se alejan demasiado de los modelos convencionales, y los científicos que persiguen teorías controvertidas corren el riesgo de ser marginados. Los datos que no encajan en las narrativas aceptadas a menudo se archivan, se explican de forma superficial o se ignoran en lugar de investigarse más a fondo. Algunos investigadores han detectado lagunas en el registro genético, secciones de ADN que parecen incompletas o inaccesibles, lo que suscita sospechas de que no toda la información está disponible para su estudio. Aún no está claro si esto se debe a la degradación natural, a limitaciones técnicas o a alguna otra causa. También existen presiones institucionales para evitar conclusiones que puedan provocar pánico público o socavar la confianza en la ciencia. Si surgieran pruebas de que la evolución humana fue influenciada artificialmente, las implicaciones para la religión, la filosofía y el orden social serían profundas. Los gobiernos, las instituciones académicas y los organismos científicos tienen fuertes incentivos para mantener la estabilidad, y los hallazgos controvertidos a veces se suprimen o se evitan para no causar disturbios. Esto no es una conspiración sino cautela, una reticencia a abrir puertas que podrían ser imposibles de cerrar. La posibilidad tácita persiste en el trasfondo de la investigación genética, reconocida en privado, pero rara vez abordada en público. Los datos siguen acumulándose, los patrones siguen apareciendo y las explicaciones siguen siendo insuficientes. La ciencia convencional insiste en que los procesos naturales acabarán explicando todo con el tiempo y la investigación suficientes. Pero el plazo se acorta cada vez más. La precisión sigue aumentando y la pregunta se vuelve cada vez más inquietante. Si el genoma humano muestra signos de alteración deliberada y si la evolución convencional no puede explicar completamente lo sucedido, ¿qué fuerza transformó a la humanidad? ¿Y por qué reconocer esa posibilidad sigue siendo tan peligroso? ¿Qué es lo que el ADN aún se niega a explicar? El genoma humano ha sido secuenciado por completo. Los científicos han mapeado cada gen, identificado miles de variantes y comparado el ADN entre poblaciones y períodos de tiempo. El código genético que hace al ser humano ya no es un misterio en el sentido técnico. Cada par de bases, cada cromosoma, cada segmento de ADN ha sido catalogado y almacenado en bases de datos accesibles a investigadores de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de esta completitud, hay partes del genoma que permanecen fundamentalmente inexplicadas, secciones donde la función y el origen aún no están claros. Aproximadamente el 8% del ADN humano proviene de antiguas infecciones virales. Fragmentos de material genético insertados por retrovirus hace millones de años. La mayor parte de esto se considera basura, restos inactivos sin propósito actual, pero algunas de estas secuencias desempeñan funciones activas en el desarrollo y la inmunidad. Su función viral original se reutilizó para la biología humana. Los científicos no comprenden del todo cómo ni por qué ciertas secciones de ADN viral se integraron y se volvieron funcionales, mientras que otras permanecen inactivas. La presencia de este material genético extraño plantea interrogantes sobre qué parte del genoma humano es verdaderamente humana y qué parte fue prestada, insertada o adquirida mediante procesos aún no completamente comprendidos.
También existen largas regiones de ADN no codificante que no producen proteínas pero que parecen regular la expresión génica y controlar procesos biológicos. Durante años, esto se descartó como vestigios evolutivos, secuencias residuales sin función real. Investigaciones recientes han demostrado que gran parte de este ADN es activo e importante, influyendo en todo, desde el desarrollo cerebral hasta la resistencia a las enfermedades. Sin embargo, los mecanismos son complejos y no se conocen completamente. Los científicos saben que estas regiones son importantes, pero no siempre saben qué hacen ni cómo llegaron a existir en su forma actual. Ciertos genes del genoma humano no tienen predecesores evolutivos claros. Parecen ser exclusivamente humanos, sin parientes evidentes en otros primates u homininos anteriores. Algunos de estos genes están involucrados en la función cerebral, el lenguaje y el razonamiento abstracto, rasgos que definen a la humanidad moderna. Su aparición repentina en el registro genético, sin las formas de transición esperadas, sigue siendo uno de los enigmas sin resolver de la evolución humana. Las explicaciones habituales apuntan a la mutación rápida y la selección positiva, pero la falta de etapas intermedias hace que la historia sea incompleta. Además, existen lagunas en el propio ADN antiguo. No se han analizado todas las poblaciones. No se ha secuenciado cada período histórico, y no todos los individuos dejaron material genético recuperable. La imagen que los científicos han reconstruido se basa en fragmentos, instantáneas de lugares y épocas específicas. Podría haber capítulos enteros de la historia genética humana sin eventos que ocurrieron en regiones donde el ADN no se conserva bien o entre poblaciones que no dejaron rastro. Las conclusiones extraídas de los datos disponibles son tan completas como los datos mismos y estos distan mucho de ser exhaustivos. Algunos investigadores han observado anomalías en la estructura de ciertos genes, patrones que no se ajustan a los procesos de mutación típicos. No se trata de errores ni contaminación, sino de rarezas genuinas. Secuencias que parecen haber sido insertadas en lugar de evolucionadas. La comunidad científica ha sido cautelosa al interpretar estos hallazgos, prefiriendo esperar a obtener más datos en lugar de sacar conclusiones prematuras. Pero las anomalías persisten y, con cada nuevo estudio, la lista de características genéticas inexplicables crece en lugar de disminuir. La conclusión más inquietante es que el genoma humano, a pesar de haber sido secuenciado y estudiado exhaustivamente, aún guarda secretos. Hay preguntas que plantea pero no responde, patrones que revela pero no explica y lagunas que contiene pero no llena. La evolución proporciona un marco para comprender los orígenes humanos, pero este marco tiene agujeros. Lugares donde los datos no encajan perfectamente y donde las explicaciones alternativas se vuelven más difíciles de descartar. Si los humanos fueron alterados alguna vez, la evidencia estaría escrita en el ADN. Y si esa evidencia existe pero permanece sin explicación, malinterpretada o inaccesible, entonces la pregunta más importante no es ¿qué sucedió en el pasado?, sino si podría volver a suceder. El genoma es un registro, pero también un plano. Y los planos se pueden leer, copiar y modificar. El código que nos hace humanos ya no está encerrado en huesos y piedra. Es abierto, legible y vulnerable. Y esa es quizás la revelación más inquietante de todas. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete. Y también haz clic en el siguiente video que aparece en tu canal.